Continente Crítico es un podcast de conversaciones con editores de revistas de cine de Latinoamérica. Un panorama de la crítica de cine a través de publicaciones especializadas de todo el continente. Hacemos Continente Crítico, Blas Martín en producción general, Álvaro Bretal en guión y conducción general, Juana Tenenbaum en edición y sonido, Milagros Porta en gráfica y comunicación. Accede a nuestro trabajo en taipeirevista.com. El Cine Probablemente es una revista de México que se edita exclusivamente en papel, algo peculiar en nuestra época. Sus intereses están enfocados en el cine de autor, de vanguardia y experimental. Como señalan en el dossier de su primer número, nuestro deseo es avanzar con un ritmo más pausado y en una trayectoria que involucre un tipo de honestidad intelectual frente al lector. Pensamos que una labor convencida, profunda y paciente, no exenta de contradicciones, pero constituida a partir de un horizonte propio, tendrá como resultado, parafraseando a João Bernardo da Costa, que los demás amen las cosas que nosotros amamos. En sus páginas es posible leer a críticos de distintos países de América Latina, además de dossiers dedicados a la crítica alemana Frieda Graffe y la escritora y cineasta francesa Raymond Carrasco. El proyecto, iniciado en el año 2021, con 2 números publicados y un tercero en ciernes, está dirigido por 4 críticos: Rafael Guillem, Jorge Negrete, Salvador Amores y Abraham Villa Figueroa. Los 2 últimos nos acompañan en este segundo episodio de Continente Crítico. Salvador y Abraham son 2 de los editores del Cine Probablemente. Los otros 2 editores son Rafael Guillem y Jorge Negrete. Actualmente hay 2 números de la revista, se han editado 2 números, uno en el 2021, el primero, si no me equivoco, y el segundo en el 2022, ¿es así? Así es. Y Bien. el tercero casi. El tercero está ahí. En ciernes. Exactamente, en 2025. Perfecto, no es poco. Bien. En 2025 saldrá el tercer número. Bien, y nos gustaría empezar por una pregunta. Empecemos por el principio, empecemos de a poco. Bueno, queríamos saber cómo surgió la revista, cuál fue el origen, y en relación a eso también, cómo veían ustedes la escena de la crítica cinematográfica de México en el momento en que empezaron a pensar. Claro, pues el cine probablemente surgió durante la pandemia, pues como tantos, creo, otros proyectos como de este estilo. Creo que la pandemia fue como un espacio, pues sí, como que fue muchas cosas, pero de entre esas hubo como un espacio como para pensar, como para tener más tiempo para pensar. Bueno, si estabas en la posición de poder hacer eso, y en nuestro caso, pues fue un poco así, como que en la pandemia, pues cerraron los cines y era como, bueno, muchos de nosotros vivíamos en lugares distintos que no eran la Ciudad de México, pero nos conocíamos de estar en la Ciudad de México. Entonces, durante la pandemia, pues había como esta cosa un poco de extrañar encontrar, ¿no? En el cine, que era el lugar en donde nos encontrábamos siempre. Y pues nada, de esto como tan simple como compartir impresiones, cosas así fugaces como después de las películas. Y en eso como que pues surgió la idea un poco de hacer una especie como de grupo online para juntarnos a ver, bueno, no juntarnos, pero ver películas como sincronizadamente, cada quien en su casa, y luego escribirnos a través de una plataforma online que ahora como que veo que usan las empresas. Pero bueno,
escribíamos comentarios, las cuatro, y íbamos discutiendo pues algunas películas como que teníamos ganas de ver. Y conforme eso fue como desarrollándose a lo largo de, no sé, como un año, quizás menos, pues se ocurrió como la idea de que eso, no sé, como que tomara otra forma un poco más organizada, y también como que en muchas de esas discusiones sobre las películas, pues inevitablemente había como ciertos comentarios muy amargos acerca de la situación justamente de la crítica de cine y de la recepción de las películas en México. Ujú. Entonces creo que era como que fueron dos cosas que se unieron de forma pues orgánica, como esta especie de desencanto hacia la manera en la que se hablaba sobre cine en nuestra comunidad, digamos, y como esta especie como de educación cinéfila que estábamos teniendo a la par nosotros cuatro y en la que encontrábamos como pues muchas afinidades entre nosotros. Claro, porque ustedes ya Eh, se conocían previamente, ¿no? O sea, frecuentaban los mismos espacios. Sí, sí, sí. Nos conocíamos ya bueno, yo a Jorge Negrete lo conozco de cuando Movie era no sé si ustedes se acuerdan que Movie antes era una especie de red social. Eh, y bueno, ahí nos conocimos y luego Ok. nos encontramos en persona. Y, y en general los cuatro, pues nos conocimos en la Cineteca Nacional, yo creo, acá en la Ciudad de México, que pues es como un espacio, eh, pues un punto de reunión, digamos. Y ya, pero creo que también no nos conocíamos tanto, ¿no? O sea, era como que nos conocíamos un poco de, no sé, de la cosa cinéfila, pero pues no éramos tan amigos y creo que nos acercamos más a partir de la revista, pero bueno, eso ya está un poco fuera de la Mm. pregunta. El caso es que la revista surgió así, o sea, como que hubo estas ganas de hacer algo como a través de la comunicación online y que se fue gestando poco a poco en un proyecto en concreto. ¿Y alguno de ustedes había participado en alguna otra publicación, revista o editorial o sitio web vinculado a la crítica cinematográfica o el cine probablemente fue como la primera vez para todos? En ese entonces, en el 2020, sentíamos que buena parte de la discusión cinéfila acá pasaba por las redes sociales, especialmente Twitter, y que de algún modo estaba constreñida por todas las dinámicas que la discusión en general tenía en esa red social. Y de algún modo era algo que no incumbía solo, digamos, a las discusiones que sucedían directamente ahí, sino también a todas las revistas digitales. Porque finalmente era el espacio en el que se compartían, en el que como que se ponía la discusión. Eh, y de algún modo digamos, la retroalimentación que obteníamos de ese medio, que además en la pandemia se volvía pues un poco se volvió como la única cosa que había, al menos al principio, pues era muy insatisfactoria. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, también teníamos la impresión de que incluso en los medios impresos, donde la crítica cinematográfica ocupaba todavía una sección, pienso principalmente en los suplementos culturales de los periódicos o en 2 o 3 revistas culturales sobre, digamos, temas más generales, política, sociedad, literatura, artes, etcétera. Como que la manera en la que se acercaban a la crítica, bueno, al cine y era ejerciendo una visión o una manera de la crítica como muy disasociada de muchas discusiones muy importantes que ha habido a lo largo de la historia del cine y de la historia de la crítica de cine.
Y en ese sentido parecía que reaccionaba a las películas desde un punto de vista muy limitado y con una sensibilidad y un estilo bastante pobres en comparación con lo que nosotros conocíamos de lo que se escribía sobre cine en otros lugares o en otras épocas, incluso aquí en México, pues sí parecía un panorama más bien empobrecedor. Entonces creo que al final esas dos apreciaciones dirigieron nuestro interés hacia hacer una revista impresa, para de algún modo poder tener una distancia significativa de todas estas dinámicas que ocurrían en los medios y las redes digitales de aquel entonces. Y por otro lado, también queríamos hacer una revista que estuviera en diálogo eh, como con la historia del cine y con la historia con el pasado de la crítica de cine, ¿no? Por eso uno de los pilares de la revista son las traducciones. Igual de esto ya hablaremos más adelante porque hay en la revista hay una tensión interna que a mí me parece muy importante, que es que, bueno, justamente uno espera de las revistas o de las publicaciones periódicas un diálogo continuo con el presente y con lo actual, y eso está muy bien, y bueno, finalmente de eso se trata, pero no sé, a veces creo que la impresión que en ese entonces nos guiaba es que esa retroalimentación con el presente se había vuelto tan rápida y como tan reactiva por los medios digitales que terminaba siendo reduccionista. Entonces lo que nos interesó mucho fue tener más distancia de eso y poder, pues poder alejarnos un poco del presente o, no, quizá más que alejarnos del presente diría, eh, poder hacerle frente digamos, al presente o a la actualidad con una mayor distancia y con un mayor conocimiento de causa de las cosas que más nos apasionaban de la crítica de cine, ¿no? Como ensayos más largos o un interés por figuras que a lo mejor eh, pues a la actualidad no le interesan tanto en ese momento porque no están eh, en, en, los festivales del momento, etcétera. Entonces sí, yo creo que el regresar al momento de cómo fue concebida la revista es muy importante para entender ese aspecto de lo que buscamos en ella y también por qué nos hemos tardado tanto en hacer este tercer número que ha sido en verdad una odisea. Quizá hablaremos de eso más adelante también, pero Por de supuesto. entrada creo que ha valido la pena pues este ejercicio un poco extraño de alejarnos del bullicio de la reacción en las redes sociales y en los medios digitales. Sí, coincido en que está ese balance igual, que no es solamente una revista que está trabajando con materiales del pasado, sino que hay como una curaduría de películas del presente en la sección de críticas, ¿no? Como que igual le están dando un lugar a pensar estrenos, pero es de una manera bastante particular que después vamos a comentar mejor. Sí, y es todo un trabajo, ¿no? El de hablar sobre el presente sin que a uno lo atropelle, digamos, la cantidad de información y de novedades que hay todo el tiempo, ¿no? Porque si uno piensa entre los festivales, entre los estrenos, lo que aparece en plataformas, las cosas que no son novedades, pero que de pronto se vuelven disponibles, ¿no? Películas que antes no estaban disponibles, libros que antes no estaban disponibles, colecciones de revistas. Si uno quisiera estar como seguirle el ritmo a todo, sería medio imposible, pero al mismo tiempo uno tampoco puede no prestarle atención hacer una cosa totalmente distanciada y alejada de lo que está pasando. Es como una tensión constante, ¿no? Uno tiene cada medio y cada revista o cada publicación o cada crítico también tiene que encontrar como su propia relación y su propio ritmo para poder vincularse con todo lo que está pasando. Sí, total. Y en relación a lo que decían de la tecnología, ¿no? De esto de, bueno, escindirse un poco de la coyuntura de las redes y de la agenda más inmediata, un elemento significativo del cine probablemente es justamente el hecho de que se trata de una publicación que se publica solo en papel
pero que asume el rol de lo digital en su concepción, en su producción, ¿no? En el editorial del primer número, Abraham dice: hay que adaptarse, que la pantalla digital abra el panorama y que el papel intensifique la lectura y la escritura. Lo dice en relación, entre otras cosas, al hecho de que el primer número fue creado, bueno, esto en gran medida digitalmente, ¿no? A través de videollamadas, un contacto virtual entre ustedes. Y les queríamos preguntar, bueno, ¿cómo piensan hoy, a 4 años de la edición de aquel primer número, esa relación, ¿no? Entre el papel y el digital, como si se posicionan distinto o si creen que encontraron como un balance virtuoso? ¿Cómo ven esa tensión? Pues las publicaciones en papel creo que sí tienen es una estructura que las hace más convenientes para cierto tipo de lectura, diría yo, cierto tipo de experiencia de lectura y de atención. Y pues finalmente la crítica son textos, ¿no? Y un texto se accede mediante la lectura. Entonces hay textos que creo que sí a los que el papel favorece mucho, ¿no? Pienso, por ejemplo, en nuestro segundo número publicamos un texto creo que de la versión impresa son 40 páginas, en total son como 15.000 palabras, 6.000 palabras, es un texto muy extenso sobre una película de Stan Brakhage, y no sé, o sea, siento que Internet no está hecho para como recibir y difundir ese tipo de textos como con el cuidado que merece, pues, sentarte como llevar pues, un texto de esa extensión, ¿no? Pero pues sí es un balance, es finalmente un balance complicado, porque bueno, es cierto que hoy en día parece que la comunicación digital por completo ha avasallado a los antiguos medios impresos, y pues nadie sabe muy bien como hacia dónde va la cosa o si es que nos va a sobrevivir o no. Y para nosotros es cierto que uno de los retos más grandes ha sido todo lo que tiene que ver con la impresión, o sea, el financiamiento de la impresión específicamente, con mover. Una vez que ya tienes los ejemplares impresos, además hay que distribuirlos, y eso no es poco trabajo, ¿no? O sea, en Internet pues, la distribución es casi automática, especialmente con todos los programas que ya ahora que te permiten como con mucha facilidad armar un sitio web, armar un sistema de pago, etc. Entonces, pues eso, o sea, yo quiero pensar que finalmente digamos, lo que nos impulsó en ese momento se sostiene, y creo que va a ser más evidente una vez que pase tiempo, porque, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, yo luego, cuando encuentro algo en internet que me interesa leer, a veces guardo el enlace, aunque lo tengo ahí, si quiero regresar a él, luego lo busco, y me ha pasado que regresas a muchos enlaces y ya no existen, porque las páginas no tiene, o sea, el soporte físico del servidor, alguien ya no lo pagó, se perdió el registro de la página y el texto se pierde, ¿no? En ese sentido, creo que, digo, ahorita a lo mejor no creo que no nos hemos dado cuenta de lo frágil que es, porque todo el mundo usa internet todo el tiempo. O sea, el contenido se reproduce muy fácilmente y ahí está flotando, pero creo que en algunos años nos daremos cuenta de todo lo que se habrá perdido de materiales digitales, y va a ser realmente sorprendente. Y pienso con el papel, es que con el papel el papel es increíble para eso. O sea, por ejemplo, aquí hay una revista muy famosa que se llama Vuelta, es una revista de los años 70, 80, 90. Y esa revista, o sea, si tú vas a una biblioteca y la tienes entera y la puedes consultar y puedes ver textos increíbles, te dan una idea muy interesante sobre, no sé, lo que les interesaba en esa época a los críticos, etc. Y creo que desde ese punto de vista, creo que sí también fue una buena elección, porque en el futuro ahí va a estar la revista, ¿no? Impresa, y no sé, se siente distinto también, ¿no? Desde el principio hacer algo que sabes que, pues que una vez que está impreso y se va a quedar, ya no
no va a ser tan fácil que se te pierda luego en una página. Pues uno puede, no sé, se siente como que uno puede escribir quizá más a la ligera, ¿no? Porque sabes que lo puedes modificar incluso, ¿no? O sea, si de pronto te equivocaste en algo, pues bueno, puedes entrar a WordPress, cambias el párrafo, pones una notita y fin. Pero con impreso no. Y no sé, para mí es una experiencia significativa y en muchos sentidos creo que es algo que no habríamos construido si no hubiéramos impreso la revista en papel. Sí, sí, de hecho ahí hay varias cuestiones como para pensar o para tener en cuenta, ¿no? Porque, digo, el papel tiene la característica de que puede ser copiado y de que, digo, cuando uno imprime una revista, un libro, un fanzine, hay una cantidad de copias en circulación, lo cual hace que eventualmente siempre haya alguna copia, digo, incluso aunque algunas se pierdan, otras se quemen, otras siempre algo queda. Y con internet hay algo que, bueno, deja de estar en control de uno. Son muchas las páginas que creo que, de hecho, si no me equivoco, me pasó hace poco con Correspondencias, justamente. Me parece que no está online hace unos meses, o menos incluso. Y yo la había consultado justo hacía eso, 2-3 meses. Pero pasa muchísimo. Hace poco acá empezó a circular en Argentina por cuestiones políticas. Vieron que, bueno, nuestro presidente y todos sus secuaces usan mucho Twitter. Y entonces han defendido cosas que hoy ya, o han criticado cosas que hoy en su gobierno hacen, y las han tuiteado en su momento, y empezó a circular una frase que era: los bits son eternos. Como diciendo, bueno, por más que el gobierno quiera ocultar lo que en algún momento tuiteó, qué sé yo, el presidente, la vicepresidenta, etc., todo sigue estando ahí porque uno puede ir y volver y encontrar los tweets viejos, aunque estén borrados y qué sé yo. Pero la realidad es que eso puede funcionar en cierto sentido muy general y muy abstracto, pero en un sentido concreto las páginas desaparecen y no todos hacemos un backup. O sea, digo, uno tiene un sitio web, pero aparte tener backup, tener una copia en Drive, tener una copia en varios lugares, es lo que uno debería hacer para asegurarse de que eso subsista, y a veces ni siquiera pasa eso. Y ni hablar de las redes sociales, ¿no? Bueno, cada vez que hay un cambio en alguna red social tipo Instagram o Twitter es como, uy, no, perdí un montón de cosas, o cambió el diseño, entonces me arruinó todo el template que tenía en el feed de Instagram. Está totalmente fuera de nuestro control, digamos. Todo depende de otras personas sobre las que no tenemos el más mínimo. Sí, de privados. De privados, empresas. claro. Internet no es nuestro. Sí, por eso mientras más opciones haya, mejor. No sé, en Argentina tenemos un proyecto, ojalá estuviera yo ahí, ¿no? Pero hay un proyecto desde hace varios años, desde el gobierno anterior, que se llama AIRA, que es Archivo Histórico de Revistas Argentinas, que en su momento tuvo financiamiento o cofinanciamiento estatal. Ahora no sé si lo actualizan, creo que no lo actualizan muy seguido, pero está ahí. Y es un archivo histórico, bueno, justamente, ¿no? Revistas de todo tipo, incluyendo de cine, que fueron digitalizadas, colecciones completas. En algunos casos revistas que fue un número solo. Por ejemplo, hay una revista de cine de los 90 que se llama de los 80, El Amigo Americano, que bueno, es conocida porque había un crítico teórico, Ángel Fareta, que empezó escribiendo ahí, o su primera revista fue esa. Y después hay publicaciones que son 100 o 200 números, y está todo digitalizado en AIRA. Bueno, y están las hemerotecas, están las colecciones privadas, y está AIRA también, donde se puede. Entonces uno tiene el papel, tiene el digital, hay otra circulación del material. Pero bueno, que el origen sea el papel es algo muy bueno para empezar, y después en todo caso puede haber también versiones digitales en circulación. Estás escuchando Continente Crítico, un podcast de Taipei Crítica de Cine. Había algo que nos interesaba preguntar, que tiene que ver con cómo es, ¿no? esa selección de películas, porque, bueno, por un lado, la participación de los editores es muy central, ¿no? en la revista, en el armado general de la revista, y en la participación de ustedes como escritores en todas las secciones. Después
Después, bueno, hay escritores invitados que participan en textos sobre películas puntuales en una sección que está más hacia el final. Y por un lado nos interesa saber cómo piensan esta curaduría y por otra parte, cuál es el criterio de selección de las películas sobre las que se escriben críticas hacia el final, ¿no? Ahí me parece que hay algo particular, ¿no?, de la revista en esta estructura. Bueno, así en términos más prácticos, pues básicamente tenemos una tabla donde vamos enlistando individualmente las películas más o menos recientes que cada uno va viendo que le parecen lo suficientemente interesantes como para que el resto las considere. Digamos, no hay un criterio exacto sobre qué es lo que consideramos reciente. Yo creo que lo que hemos hecho ahora es hasta 2-3 años antes del momento en el que estamos organizando eso, nos parece bien. Que de nuevo digamos, la temporalidad de la revista no está tan constreñida a la actualidad. Pues básicamente es eso, o sea, como que vamos, cada quien va armando una lista, un poco de una manera muy orgánica y natural, o sea, con las películas que uno ve que más interés despiertan en uno y que pues de algún modo esperamos que su recepción por los demás pueda ser igual productiva para ellos. Y digamos, una vez que hacemos eso, pues discutimos cada película individualmente y vamos viendo pues cómo reaccionaron los demás, qué fue lo que nos interesó, lo que no nos gustó tanto. Y ya cuando digamos se cierra o se empieza a cerrar o queremos cerrar el proceso de selección, pensamos mucho en términos de como qué tipo de texto necesita esa película. Porque hay como muchos factores más allá pues digamos, de la apreciación individual que pueda tener cada uno, que consideramos para decir si la incluimos o no. Y muchos de esos factores tienen que ver también pues, con una especie de apuesta, porque en realidad pues no creo que tengamos así un criterio tan absoluto sobre que con un conjunto digamos, de características que nos permita ponerle un sillito a unas y otras películas, ¿no? Pero, y además como somos 4, como que siempre hay suficientes diferencias de opinión como para que tengamos que negociar el criterio de inclusión. Por ejemplo, en el número 3 hay una película en particular que fue así muy divisiva. Una película que Jorge y yo consideramos que debía incluirse en las críticas, y que de algún modo por su estilo y por sus temas parecería salirse de lo que usualmente hemos reseñado en los 2 números anteriores, pero que también tenía suficientes elementos para que un texto sobre ella fuera significativo, ¿no? Entonces es eso, es una discusión muy orgánica alrededor de las películas que más nos entusiasman y de las películas que creemos que nos dan más material para nosotros y para los colaboradores en los que pensamos para que escriban sobre ellas. Y también en términos de lo que hay en el número, ¿no? Que sea de algún modo, que haya una comunicación orgánica entre esas películas, los textos que pensamos que se pueden escribir sobre esas películas y el resto de los textos del número, y que de algún modo eso pues justifique su inclusión. Sí. No sé, ¿tú qué opinas, Salvador? ¿Cómo crees que sea nuestro proceso? Pues sí, o sea, básicamente es así, pero creo que algo que también es interesante como de ese proceso es justo esta como apuesta, como que también es estimulante luego cuando tenemos ya las películas y hay, o sea, más allá de que todos los críticos que contribuyen a la revista pues son muy buenos y
confiamos mucho en lo que escriben. También tratamos como de hacer una especie de juego de, bueno, tal vez esta persona va a tener más dificultad escribiendo sobre esta película, entonces hay que dársela a él. O sea, como un poco también sacarlo de su, no sé, si tenemos un colaborador que escribe mucho sobre cine experimental, le damos una película de Hollywood y entonces como que eso a veces sale mal, pero pues no siempre, o casi nunca. Entonces, como que eso también es parte como de cómo pensamos como el proceso editorial en relación a hacer esta especie como de curaduría de personas y de comisiones y de ir como acomodando las afinidades de cada quien con cierta película, con lo que puede decir cierta película o cómo lo va a decir, y como que a veces, o sea, también hay colaboradores o situaciones en las que digamos, el intercambio posterior a que se entregaron el texto es largo, porque a veces, no sé, creemos que hay cierta parte de la película que nos hubiera gustado que atendiera más y entonces le lanzamos como... O sea, hay un acompañamiento, digamos, de todo el proceso que nos parece como importante. Ahí va, me gusta esa confesión de partes. Ahora me intriga saber si las películas que me dieron para escribir no les parecían afines a mí. No, ¿y cuál es la película esa del número 3 que generó debates? Claro, ahora tenemos muchas preguntas, pero que no son parte del cuestionario. Bueno, vos querías decir algo. No, teníamos otra pregunta como para ir por ahí entre, entre muchas comillas cerrando la parte más vinculada a la dinámica interna de la revista y después vamos a volver, obviamente, constantemente, pero para también hablar un poquito de estas cuestiones que tienen que ver con cómo ven y cómo viven ustedes la historia y el presente, ¿no?, de la crítica de cine en México y el diálogo entre México y otros países de América Latina. Pero la revista, para aquellos que la hayan visto, que la hayan tenido en sus manos, tiene una particularidad, bueno, varias, ¿no? Pero digo algo que llama la atención inmediatamente, tiene que ver con el diseño. Yo no he visto revistas parecidas. Igual, bueno, hago una breve descripción, ¿no?, para aquellos que no la hayan visto. Tiene grandes bloques de texto, las imágenes están ubicadas en un bloque al principio y después no hay más imágenes en toda la revista. Y en algunos casos hay una relación muy particular con los márgenes, ¿no? Hay sectores en los que casi no hay margen en los bordes superiores e inferiores, pero hay otros como grandes bloques de vacío, ¿no? Como con el texto sangrado hacia la derecha, sin margen entre el texto y el final de la página, pero con mucho margen del otro lado. ¿Cómo pensaron ese diseño? ¿Cuál era como el concepto original? Si de entrada tenían algo así en mente o fueron probando, ¿cómo fue eso? Bueno, para comenzar, me gustaría reconocer mucho el trabajo de nuestra diseñadora, Andrea Volcán, porque en realidad cuando nosotros concebimos el primer número teníamos algunas nociones, pero pues, ninguno de nosotros es diseñador gráfico ni realmente tiene mucha experiencia en ese ámbito. Entonces, bueno, nuestras nociones eran muy, muy elementales y la persona que finalmente les dio la forma que actualmente tienen en los dos números es Andrea. Entonces creo que ella es la que tiene como el mayor reconocimiento, la que merece el mayor reconocimiento en ese sentido. Entonces sí, ella pues fue la que
digamos, concibió muchos de esos detalles que mencionas, específicamente con lo de los márgenes, lo de cambiar los tipos de letra. Creo que de nuestro lado, las únicas dos como directrices que teníamos muy claras desde el principio era lo de las imágenes. Es decir, que no queríamos que cada texto estuviera acompañado como de una imagen. Por ejemplo, si es una reseña de la película X y entre los bloques de texto ves una imagen de esa película, porque nos parecía que era como una relación muy, pues como que era una relación implícita que, que parecía equivocada. O sea, esta relación en el que, como una relación muy ilustrativa, ¿no? Que creo que todavía es muy predominante en prácticamente todos los medios impresos que hablan sobre películas, ¿no? Como ilustrar, así como con un recuadro casi al azar, eh, tomado de una película, esa película, ¿no? Como que, no sé, parecía una manera de empobrecer la imagen o de convertirla en algo decorativo, y nos parecía que era esencial que una revista sobre cine, que finalmente un medio de imágenes no reprodujera esa relación. En ese sentido, eh, eh, pensamos en esta otra opción, que era como darle a las imágenes su propio espacio y como su propia dinámica, un poco su propia forma eh, pues para que, no sé, se notara quizá, o para que tuvieran una relación también más productiva con el lector, ¿no? O sea, que pudiera interactuar con las imágenes de una manera más libre y más propia a a su propia forma. En ese sentido tenemos la suerte de que Jorge, que es el que ha seleccionado las imágenes de esos dos bloques, pues es muy hábil con ese tipo de composiciones. Y creo que la otra directriz que teníamos era que pues era importante darle al texto un papel principal, ¿no? Que fuera fácil de leer, que pues de algún modo que ocupara el espacio central. Entonces creo que a partir de eso Andrea tomó decisiones muy inteligentes para que pues la misma forma del texto fuera un elemento del diseño, ¿no? Ujú. Eh, sí, básicamente eso. Perfecto. Bueno, queríamos pasar un poco para charlar sobre la relación de la revista con otras tradiciones críticas, ya sea de su país como de América Latina, teniendo en cuenta que es un poco el objetivo del podcast, ¿no? Por algo es continente crítico. Em, para empezar, ¿les parece que existen figuras o movimientos relevantes de la crítica de México que tomen como referencia a la hora de escribir o pensar la revista? O bueno, ¿cómo ven en líneas generales la historia de la crítica de cine en México, no? Ayala Blanco tiene como esta especie como de séquito que se concentra sobre todo en la universidad, pero que ha pasado a formar parte más como de una cosa académica. Y entonces en la crítica de cine propiamente dicho hay una especie como de parálisis, yo creo, eh, en la que la gente sigue, o sea, en el mejor de los casos siguen leyendo a Ayala Blanco y sus libros, porque no hay mucho más. Entonces, también creo que hay algo como muy particular en el ambiente cultural de México, que es que, y de nuevo, esa es una apreciación muy personal, pero yo siento que en México hay como cierta reticencia como a la polémica, eh, y que es algo que en el interior de la revista también hemos hablado mucho, sobre todo cuando hablamos sobre los colegas en Argentina, justamente, que creemos que es un ambiente intelectual en el que la polémica es como una figura central como de la producción del conocimiento, para bien y para mal, ¿no? Y en México creo que eso no existe porque la manera de relacionarse de los mexicanos es muy poco frontal, pienso yo. Y esto se extiende al ámbito intelectual. Entonces es como, pasa mucho que si alguien, o bueno, en la revista nos pasa mucho, por ejemplo, que hay muchos críticos que conocen la revista, que la siguen, que la compran y que hacen como si no existiera. Porque no les gusta, no sé, pero como que
creo yo que sería mucho más rico que dijera no me gusta por esto y esto es así, y algo así, pero no se da eso porque hay como una cosa de ánimos personales, no sé, que impide eso, incluso con el propio Jorge Ayala Blanco, es inexistente, digamos, la crítica hacia él, o sea, como hacia su figura o hacia lo que escribe. No hay nadie que haya dicho como estoy en desacuerdo con Jorge Ayala Blanco. Y eso creo yo que en México como que si siempre ha sido difícil, creo que a partir como de los años 80 se totalmente desapareció. Entonces como que para mí ese es uno de los grandes problemas y que nos distancia mucho como de Argentina, por ejemplo, o de otros países donde sí se dan las discusiones y donde creemos, y donde incluso nosotros miramos para tratar como de discutir con otras cosas, porque aquí es casi como que estamos discutiendo con nosotros mismos en el panorama en el que no hay nada más. Entonces, y se vuelve como una cosa también de como esta figura del anciano como gritándole a la nube, o no me acuerdo, es como un meme de los Simpsons o algo así. Como que nosotros podemos decir, no, es que la discusión en las redes sociales y los críticos de los medios Sí, y sí, ya, sí. y como que no pasa nada, ellos no, o sea, como que es una especie como de reiteración y de parecer solo que estamos amargados, pero no hay No hay discusión. respuesta, claro. En Argentina hay algunos momentos puntuales en los cuales hubo relaciones muy directas entre movimientos cinematográficos y movimientos críticos, ¿no? Por ahí los dos casos más conocidos son el cine de la generación del 60 y algunas publicaciones como Tiempo de Cine o Cine y Medios, y en los 90 el nuevo cine argentino de los 90 con la revista El Amante, donde incluso hay como hubo como una suerte de proceso, sobre todo en el caso de los 90, de como de construcción de la marca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuevo cine argentino, de parte de, entre otros actores, la revista El Amante. Algo que era bastante explícito, de hecho, no hay que hacer análisis muy pormenorizados, digamos, era un vínculo bastante claro. Y nos interesaba también un poco saber eso, ¿no? Si hubo como momentos puntuales en la crítica del cine de México donde hubiera una relación estrecha con cineastas o con movimientos cinematográficos o con alguna generación de cineastas de una forma o de otra. Bueno, otro caso que hubo, lo comento más que nada para no quedar siempre en los mismos lugares de la generación del 60 y del nuevo cine argentino. En los 80 también pasó algo parecido después de la última dictadura. Bueno, como un renacimiento cinematográfico con el regreso de la democracia y también algunas publicaciones que eran parte, ¿no? Como de ese, lo que acá se llamó o a veces se le decía el destape, medio en la línea de lo que pasó en España después del franquismo, o la primavera alfonsinista, ¿no? Que Alfonsín fue el primer presidente después de la última dictadura. Como una renovación cultural, digamos, que también fomentó la aparición de algunas revistas de cine, hoy no muy recordadas, pero bueno, no sé si allá hubo como algún movimiento así de diálogo entre críticos y cineastas o algo por el estilo. En el pasado, bueno, puede ser en la actualidad. Yo pienso que no, o sea, como que siento que sería un poco como hiperbólico, como darle ese lugar a la crítica de cine en México cuando no, en realidad nunca lo ha tenido. O sea, creo que el caso más paradigmático es justamente, por ejemplo, Jorge Ayala Blanco, que siempre tuvo una rivalidad, había como pues un desprecio a la figura de Arturo Ripstein, que es este director mexicano, pues muy famoso.
Y Ayala Blanco, pues, ha tenido mucha firmeza en destruir cada una de sus películas desde que Arturo Ripstein es cineasta. Y a pesar de eso, hoy en día en México Arturo Ripstein tiene una retrospectiva en la Cineteca cada 2 años. Es como una especie de dios porque había como un... Yo pienso que los exhibidores de cine en México y digamos, el aparato como de producción de cine en México, digamos, empujaba algo y los críticos eran, pues, a nadie le importa lo que dicen los críticos. Siento que ha sido un poco así siempre aquí. Y con él ha pasado mucho, que a pesar de ser uno de los críticos más famosos, las películas que que para él no merecían la pena, como es el caso, por ejemplo, de Amores Perros, ¿no? Como esta película mexicana, pues, famosísima. Su desprecio, su mala recepción de esas películas no afectó en nada que esas películas hoy sean como lo más aplaudido en el cine mexicano en general, ¿no? Y siento que al revés, si tú te pones a leer los primeros tomos de su abecedario, casi todas las películas que él encumbra no se pueden ver. O sea, nadie las ha visto, o muy poca gente las ha visto, pero casi nunca se ven. Son películas como casi que míticas. Últimamente, pues no sé, con toda esta fiebre como de la restauración y el rescate y la programación, se han visto más películas de ese estilo, pero hay muchas que pasaron décadas sin verse y que casi que la única fuente que hay son los libros de este señor. Entonces, siento que justamente aquí pasa un poco lo contrario, o sea, que en Argentina o que, por ejemplo, en Francia, que siento que sí hay como esa relación estrecha entre movimientos cinematográficos y críticos. Y acá en México es al revés, y el único ámbito en el que se da es en el ámbito como escolar, siento, como que sí hay críticos que dan clases en las escuelas de cine, como es de nuevo el caso de este personaje, y que hacen que haya, pues, generaciones de cineastas que hacen películas como siguiendo un poco lo que él enseña, pero que pues no son no salen mucho de ese nicho, creo yo. No sé tú cómo lo veas ahora. Quizá una manera de resumirlo es, yo tengo la impresión de que aquí en México la crítica cinematográfica como que siempre ha sido como una parte del periodismo cultural que interactúa con las películas desde la generalidad. Y exceptuando casos muy contados, como el de Ayala Blanco, pues eso implica que la mayoría de los críticos y de la crítica como que tienen una relación mucho más casual, si se puede decir así, con las películas, y se dirigen como a un público lector como más general, no tanto a los cineastas. En ese sentido, acá tengo la impresión de que la crítica nunca ha sido como una especie de medio de retroalimentación para los cineastas. Es decir, no sé, como una especie de campo de ensayo de ideas, de gustos, de sensibilidad, que apunten directamente hacia la realización. Más bien, creo que acá la crítica un poco y todavía es así, yo creo, en el periodismo cultural, como que se dirige al lector general, que suele ser más bien el espectador, ¿no? Es decir, el espectador que va al cine y decide ver una película y pues tiene una reacción de esa película y luego quiere ver cuál es la reacción de los demás. En ese sentido creo que sí, la crítica como que tiende más a pensar que su lector es como esta especie de público general, indiferenciado.
Y también por eso mismo no creo que haya desarrollado como una relación más productiva en términos cinematográficos con la realización. Por ejemplo, acá, hablando así ya más en términos de la historia de la crítica, creo que, bueno, no sé si haya, por ejemplo, un libro que sea sobre la historia de la crítica de cine en México. Si lo hay, debe ser algo académico muy especializado. Pero normalmente lo que yo he visto es que se empieza a considerar que la crítica en México surgió aquí en los años 20, cuando este grupo de poetas que se llaman los contemporáneos, que son como esenciales para la poesía en México, pues escribían justo de suplementos culturales sobre las películas que veían. Claro. Y más o menos hasta los 60 ese era el caso, o sea, como que la gente que hacía crítica eran más bien escritores cuya obra principal era literaria, y pues que trabajaban en estos suplementos culturales escribiendo textos sobre lo que la gente en ese entonces veía en el cine, ¿no? Y creo, para mí, mi impresión es que muchos de esos textos, pues sí están como muy bien escritos, porque finalmente la gente que los escribió eran, pues, escritores con mucho oficio, pero que son textos también como muy reactivos y como muy poco interesados como con una idea del cine o con un discurso netamente cinematográfico. Y en ese sentido, quizá Ayala Blanco es como una excepción. El problema con Ayala Blanco es que pues él rápidamente, él publicó, digamos, su primer libro, por ejemplo, lo publicó en los años 60, 68, me parece, cuando era muy joven, y casi inmediatamente después empezó a trabajar en la universidad, y ya todos sus libros subsecuentes los publicó más bien como un trabajo académico, ¿no? Entonces, pues ya la academia tiene otro tipo de dinámicas, de intereses y otro público de lectores, ¿no? O sea, él puede felizmente escribir un libro sobre las 100 películas que salieron en México entre, no sé, 2005 y 2010, y de esas a lo mejor nadie ha visto el 85% y no importa, porque es un libro académico. Claro. Entonces también eso creo que ha implicado para él que su público pues se ha limitado bastante. Ya ni siquiera es el público general de las publicaciones culturales, sino un público especializado que es más académico y que no es el de los realizadores. Ahora, yo no sé aquí por qué, si esa sea la única razón por la que haya esta desconexión entre como que la crítica y la realización cinematográfica. Yo creo que es un fenómeno muy, muy interesante, pero sí no tengo una respuesta de por qué ha sido así, ¿no? Sin duda es una pregunta abierta que vale la pena investigar. Porque no sé si ha pasado así en otros casos, ¿no? O sea, sé que, por ejemplo, en el caso de la literatura no creo que sea así, pero bueno, la literatura es distinto, porque la gente que hace la crítica es la misma que la que escribe, ¿no? Entonces, es más orgánico quizá, pero sí, no, acá diría que la relación entre la crítica y la realización ha sido más bien, pues como independiente casi. Sí, a mí bueno, me parece interesante el caso porque me parece que por lo menos varias de las cuestiones que comentan, ¿no? Pero una de ellas que es en realidad todas las cuestiones de las que están hablando yo siento que hay una diferencia considerable, ¿no? Con el caso de Argentina. Y una de estas es una pregunta que yo me hago con frecuencia, que en Taipei tratamos de hacernos con frecuencia, que es para quién escribimos, ¿no? Y creo que el caso es bastante distinto porque esta cosa de escribir más para la audiencia, como para los lectores no sé, de periódicos o de otros medios más masivos, acá eso se está acotando cada vez más, pero sí hay una crítica más, digo, muy, muy amplia realmente, cinéfila, por decirlo de alguna manera, con mucho interés, bastante conocimiento en muchos casos, y la pregunta es, ¿a quién le estamos escribiendo? ¿No? Bueno, es algo que me perturba profundamente. No, y de golpe hay algo también, estimo, imagino, intuyo en lo que están diciendo de
inventar un lector, ¿no? Como prefigurar un lector, porque si no hay una tradición tan clara, si no hay como pares con quienes dialogar, una escena crítica como proliferante y activa, bueno, tengo que inventar a esa persona que después va a ser mi interlocutor, mi interlocutora, ¿no? Pienso un poco en ese problema para un campo como el que están describiendo. O sea, pasa que las películas mexicanas, nadie habla de ellas, nadie le importa, como que se producen muchísimas películas mexicanas porque la industria del cine en México tiene mucho dinero, Claro. pero no hay gran respuesta. Creo que un caso, algo como unido también a lo que decían hace rato, que me gustaría también mencionar, es que eh, lo que sí creo que ha habido, aunque no esté tan claro y tan hablado, es que los cineastas contemporáneos sí ha habido como una reacción de los periodistas jóvenes hacia hacia las películas que muestran la violencia en México como más frontalmente. Eh, y esto yo lo he visto, por ejemplo, en mi trabajo, digamos, real, que es programando un festival de cine y Justo hablando estábamos con... por preguntar sobre eso. Eh, sí, como que hablando con cineastas, ellos, por ejemplo, tienen un recuerdo de un crítico argentino, pues muy famoso, que se llama Roger Cosa, Sí, claro. eh, que, y muchos de ellos me han dicho, bueno, es que él odiaba el cine mexicano. Eh, y eso era porque él era como, estaba muy en contra de estas películas. Bueno, a la fecha todavía publicó un texto hace poco sobre una película que trata sobre la violencia en México, que se estrena en el Festival de Berlín. Eh, y, y hay como cierta generación de cineastas en México que tienen entre 40 y 50 años, que hacen películas así, eh, digamos que las producen en grandes esquemas industriales y se muestran en festivales de cine en todo el mundo. Y que a partir de, creo yo, de la reacción de este crítico, empezó como a haber una conciencia en las personas que lo leían, que eso no era el, todo lo que se podía hacer en México, ¿no? Eso no eran las, digamos, la banda, el mandato de los cineastas en México. Ok. Y creo que a partir de eso ha habido una nueva generación, creo, de cineastas mexicanos. Creo que un caso paradigmático es la película de Totem, de Lila Villet, eh, que, que no es que salga de la nada, ¿no? Porque hay muchas películas que van por ese sentido, pero que no tiene como esta cuestión la violencia tratada como con este naturalismo hiperfrontal, y que va por otro lado, que personalmente a mí no me parece tan interesante porque creo que entonces se cae como en el otro sentido Claro. y hay un montón de películas como muy delicadas y como que donde todos los personajes se tratan muy bien. Eh, pero sí creo que para mí, no sé, es como a lo mejor es una hipótesis que no he terminado de pensar, pero sí creo que tuvo que ver eh, con esta reacción crítica que sí conocen los cineastas y que me la han compartido. Me han dicho, es que estas personas odian el cine mexicano, es que Ujú. porque siguen creyendo que el cine mexicano, bueno, tienen esta convicción también muy válida, como de que el cine debería de estar eh, hablando sobre ciertas cuestiones pues, intensas, ¿no? De la realidad del país. Claro. E incluso en nuestro primer número, Abraham publicó un texto sobre ese mismo tema. Eh,
y bueno, eso creo que ha sido lo más cercano que ha habido a una recepción por parte de los cineastas a algo que se estaba discutiendo en términos críticos sobre las películas. Sí, eso iba a comentar, ¿no? Que esta visión que comentabas de Ayala Blanco respecto de Amores Perros, por ejemplo, yo la noto, pero bueno, por ahí también es una cuestión de la crítica de cine de Argentina. La noto como bastante expandida, digo, yo estoy muy acostumbrado a leer comentarios como miradas muy duras del cine de González Iñárritu, del cine de Amate Escalante. No lo veo como algo, pero bueno, por ahí en México la visión de parte del público, de parte de la crítica es diferente, es como más amable hacia esas películas. Yo desde que tengo uso de memoria, son cineastas muy rechazados, acá en Argentina por lo menos, y leyendo algunos otros textos de otros países también. Claro, pero es re interesante que llegue como una especie de, a través de un portavoz de algo que circula en otro país, ¿no? De golpe eso, en Argentina capaz está más naturalizado tener cierta mirada sobre cierto grupo de películas, pero llega a México eso, a partir de la voz de Roger o de la voz de alguien puntual en un medio puntual que tiene determinado alcance. Nada, ¿no? Un poco como cómo migran las miradas críticas, los conceptos, las ideas, cómo se van expandiendo, no sé, me pareció súper interesante. Ya estamos como bastante cerca de terminar. Se nos pasó volando el tiempo, la verdad. Yo me quedaría bastante más, pero me prohibieron hacer episodios de 2 horas. Estamos, sí, tenemos límites por la fugacidad de los tiempos que corren. Pero les queríamos preguntar un poco sobre los festivales. Recién, Salvador, nombraste que estuviste trabajando en un festival y queríamos saber eso, si colaboran o trabajan en estos espacios, si fue importante la asistencia a festivales o ciclos para ustedes en su formación cinéfila o también en la formación de la revista. Sabemos también que Rafael ahora mismo está trabajando en un festival, así que ese cruce nos pareció interesante. Pues sí, o sea, yo creo que, digamos, personalmente para mí, eh, digo, acá no sé, acá en México, yo no soy de la Ciudad de México, yo soy de una ciudad en un estado que se llama Morelia. Y aquí en México, fuera de la Ciudad de México, los cines que hay en el resto del país suelen ser como estos cines multiplex, donde pasan, pues en su mayoría, películas estadounidenses, de Hollywood. Entonces la programación no suele ser interesante y creo que al menos para mí personalmente sí fue muy importante. Porque además, digo, esto era en una época en la que todavía quizá no era tan común acceder a muchos títulos por internet, como a principios de los 2000, mediados de los 2000. Para mí sí fue muy importante que en mi ciudad hubiera un festival de cine, que es un poco como, digo, acá, digo, hay muchas cosas criticables de ese festival, pero creo que eh, yo siempre encontré ahí películas como muy interesantes que, pues para mí sí fueron muy, muy importantes a la hora de cultivar una cinefilia, ¿no? Yo me acuerdo que en ese festival vi, por ejemplo, una retrospectiva de Sam Peckinpah que me gustó mucho. Eh, no sé, cosas a las que no hubiera llegado si no hubiera sido porque alguien eh, las programó ahí. Eh, entonces sí, para mí eso fue muy importante como cuando era más bien joven. Y creo que llegando acá, pues también pienso principalmente en Ficunam, en varios ciclos de retrospectivas que luego se hacían en la Cineteca Nacional, justo porque estoy seguro de que ahí fue donde los conocí. Sinceramente no recuerdo exactamente en dónde. Conocí a Salvador, Rafa y Jorge, pues estoy seguro de que fue en uno de esos lugares, ¿no? Eh, y no sé, creo que también otra cosa que me gustaría destacar de eso es que, eh,
Por ejemplo, una retrospectiva que hubo en la Cineteca de Frederick Wiseman fue absolutamente increíble para mí, ¿no? Recuerdo que ahí pasaron eh, películas de Wiseman que en otras circunstancias, incluso si entonces seguramente ya las podría haber visto en mi computadora, pues no habrían sido lo que fueron. En ese sentido yo creo que los festivales creo que siguen siendo, y las muestras, eh, siguen siendo un gran espacio para descubrir nuevas películas y para mí personalmente pues han sido una parte fundamental pues, de mi cinefilia, ¿no? Y fuera de eso, pues, o sea, yo por ejemplo también trabajo con Rafa en ese mismo festival, pero ahí mi labor es más que nada editorial. Entonces no tengo que ver tanto con la programación o cosas así, igual Salvador. Eh, podrías decirnos más sobre eso si es relevante. Pero sí, o sea, en lo personal sí, para mí los festivales, las muestras son creo que muy importantes y todavía son una ventana espléndida para acercarte a una sala de cine a muchísimas películas absolutamente increíbles, que creo que un poco piden eso. Bueno, yo solo quería como agregar en ese rubro que, bueno, yo trabajo como programador en un festival que se llama Ficunam, que es precisamente en donde trabajaba Roger Cosa hace mucho tiempo. Eh, y bueno, ahí fue un poco también donde yo me formé como cinéfilo, ¿no? A través de pues, lo que programaba él, lo que programaba otro gran programador que se llama Michel Ites, Ujú. entre otras personas. Pero sí creo también que en México ese también es un problema. O sea, como que no hay una programación de cine buenísima. O sea, en la Ciudad de México en particular, la Sí, oferta para ver cine es impresionante. O sea, es como, no sé, yo creo que está a la par de muchas ciudades en Europa o en Estados Unidos, lo que sea. claro. Eh, eh, pero la cosa es que también ahí hay un desfase con la crítica, en el sentido de que, por ejemplo, en Ficunam hicimos una retrospectiva de Paul Leduc, que es este director mexicano buenísimo que empezó a filmar en los años 70, y no hubo un solo crítico que escribiera sobre Star Wars. O sea, no hubo un solo crítico que escribiera sobre cuando hicimos una de Marguerite Duras, una de Emilio Tana. O sea, como que hay ciclos todo el tiempo, buenísimos. Porque hay una gran como cultura institucional, Sí, pero no hay, y a pesar de que hay mucho público también, muchísimo público joven, o sea, en México la Cineteca Nacional, por ejemplo, es el cine al que va más gente en todo el país, o sea, de todos los cines. Es muy loco, pero al mismo tiempo también es como muy triste que no, los críticos están más interesados en discutir Emilia Pérez sí, sí, sí. yo que sé qué cosa que en hablar sobre lo que de hecho está pasando en la ciudad, entonces es como, ahí hay una gran laguna que se da igual que la que se da entre la realización y la crítica. Sí, eso es por ahí lo que me resulta más insólito, bueno, desde mi experiencia, que está muy acotada a Argentina y un poco por eso hacemos este podcast, ¿no? Pero em, que haya tantos festivales, tantas muestras, tanta circulación de películas, eso sí llega acá. También, bueno, porque tenemos amigos, amigas, o que viven en México, digo, no sé, Karina Solórzano, por ejemplo, que viene con frecuencia y nos cuenta, nos llega de distintas formas, también, bueno, leyendo a Roger Cosa, que cada tanto está por allá, y no solo Ficunam, ¿no? También otros festivales. La sensación que se tiene es que circula mucho cine, ¿no? En México. Pero está ese gran como vacío de la crítica, que bueno, lo que cuentan ustedes, ¿no? No uno esperaría por ahí una cosa o la otra, ¿no? Digo, o realmente que no llegara una gran variedad de cine, o que si llegara, bueno, que
que hubiera una producción escrita en diálogo con eso. Que esté una cosa y no la otra es lo que me resulta más sorprendente. Y un poco en relación con el tema de la circulación de películas, y ya para ir cerrando, porque sí, la verdad que eh, tenemos que ir cerrando lamentablemente. Si ustedes, o sea, ¿cómo ven de parte de ustedes si desde México se lee crítica de otros países de América Latina, o si se ve cine de otros países de América Latina, ¿no? ¿Cómo es la relación que tienen con el cine o con la crítica del resto del continente? Perdón, y antes de que se vayan, cuéntenos si hay alguna forma de acceder a la revista para lectores argentinos, argentinas, algún método de compra, algo, y ya con eso nos vamos despidiendo. Eh, pues no, respecto a lo que preguntaba sobre si acá el público se acerca a la escritura sobre cine de otros países de América Latina, yo creo que hay ciertos medios que sí parece que circulan, ciertos medios digitales, pienso por ejemplo en La Rabia. Creo que el blog de Roger Cosa es más o menos conocido. Quizá entre digamos, la gente más cinéfila, pues sí ubican a Roger Cosa o a La Vida Útil o a, me está yendo el nombre de esta revista chilena, ¿cómo se La fuga. llamaba? La Fuga, claro. Eh, pero digo, es complicado decir, ¿no? O sea, porque también es cierto que estoy pensando quizá en las personas que forman parte como de mi círculo más cercano en ese ámbito, que pues es el ámbito más cinéfilo y pues claro, a ella seguro que sí les interesa, pero qué tanto, digamos, ese tipo de medios se difunden a un nivel más generalizado eh, es complicado decirlo. Sí, no, Yo nos creo que interesaba más bueno, eso, en estos círculos. Sí. sí. Sí, no, yo creo que sí se leen algunas cosas. Y respecto a las películas, pues también, o sea, creo que digamos, las películas que se vuelven más eh, significativas, o no significativas, pero como que de algún modo llegan a circular en los principales festivales del mundo de esta región, pues eventualmente llegan acá y más o menos se ven, más o menos se conocen. Eh, pero no sé, es difícil para mí calibrar exactamente cuál es el peso de esa influencia. Creo que hay referentes que sin duda están ahí, pero más allá de eso es complicado decirlo, creo. Eh, igual hay notables ausencias, ¿no? sé, yo quisiera, por ejemplo, destacar a esta revista, perdón, esta revista brasileña a cuyos editores entrevistamos para el segundo número, ¿no? Foco. Brasil, por ejemplo, pues es como en términos, por ejemplo, de la crítica y la escritura, un, algo que no llega acá, o sea, la gente no me parece que tenga eh, referentes de ese país tan a la mano por el obvio obstáculo de la Idiomático. lengua, pero pues igual es interesante, ¿no? Porque la región pues es claramente la misma y creo que hay muchos críticos de Brasil que vale mucho la pena atender. Eh, con España, un poco igual, ¿no? O sea, por ejemplo, Jesús Cortés, que entrevistamos en el primer número, eh, pues de algún modo sus textos estaban ahí, están en un blog, pero sentíamos que estaban desatendidos, ¿no? Entonces, siempre creo que hay cosas por descubrir, pero algo llega, sin duda. Y bueno, de lo otro que preguntaban, la revista la pueden adquirir en el sitio web, pero la verdad es que no les voy a mentir, es un poco difícil.
no sé por qué razón, como que el correo de México a Argentina es un problema. O sea, como que cuando llegamos a mandar revistas, sí llegaron, pero se tardaban un montón, como que la oficina de correos me decía que quizás no llegaban, no sé, pero bueno, lo pueden intentar. Y si no, también lo que hacemos a veces es como intercambios con amigos de Argentina que vienen a la Ciudad de México. Como por ejemplo, bueno, nuestra amiga Lucía Salas va a estar aquí en México muy pronto y creo que ella podría, pues también ahí hacer un contrabando de nuestras revistas. Ojalá que cuando ella esté por acá ya tengamos el número 3. Genial. Así que eso. Sí, siempre la compra por correo argentino a otros países es bajo el propio riesgo, ¿no? Uno tiene que hacerse cargo de que por ahí los tiempos, ¿no? Si hay urgencia, mejor no. Pero bueno, de todas maneras, eso, le pueden escribir, pueden entrar al sitio web o a las redes y de alguna manera Hay formas. hay formas, sí. Para quienes estén interesados en leer el cine probablemente. Que bueno, como comentábamos hoy, tiene 2 números y este año va a salir el tercero. Abraham, Salvador, muchísimas gracias por la conversación. Gracias por invitarme. Continente Crítico es un podcast de conversaciones con editores de revistas de cine de Latinoamérica. Un panorama de la crítica de cine a través de publicaciones especializadas de todo el continente. Hacemos Continente Crítico, Blas Martín en producción general, Álvaro Bretal en guión y conducción general, Juana Tenenbaum en edición y sonido, Milagros Porta en gráfica y comunicación. Accede a nuestro trabajo en taipeirevista.com.